Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios, estamos ya en Mejor Hablemos. Hoy para conversar sobre este libro, Nos pintaron pajaritos en el aire, del periodista Juan Pablo Calvaza, quien seguramente muchos de ustedes oyen en las mañanas en W Radio. Juan Pablo, bienvenido. No, Claudia, muchas gracias por invitarme. Nos pintaron pajaritos en el aire es la recopilación de las promesas incumplidas por parte de los presidentes de Colombia a los colombianos. Un poco masoquista hacer este trabajo, usted que está todos los días metido en la realidad y ponerse a ver todo lo que nos han incumplido, ¿no? Sí, yo creo que es un ejercicio de masoquismo en el cual además uno sale muy aporreado, porque después de ponerse a revisar y revisar y revisar, desde 1974, que es cuando toma posesión Alfonso López Miquelsen, es decir, cuando termina el Frente Nacional, hasta el cierre del gobierno Santos, pues es encontrarse primero con el relato de un país que pareciera, y yo lo pongo ahí en el prólogo, como pedaleando en una bicicleta estática, como haciendo spinning. Y el país sufre y el país padece y los colombianos sueñan que el nuevo gobierno que va a llegar va a cambiarlo todo y va a ser todo distinto y van a mejorar las condiciones de infraestructura, de los temas de salud, de educación, de vivienda y de tantos otros asuntos. Y finalmente, como en buena bicicleta estática, no pasa nada. Nos quedamos quietos en el mismo lugar. Y son varias las historias que cuento yo en el libro sobre eso, sobre cómo nos quedamos estancados a pesar de las promesas de los gobernantes. Compártanos algunas de ellas, porque creo yo que este libro nos debe servir, ojalá lo hubiera sacado antes de elecciones, nos debe servir para votar mejor. ¿Por qué los colombianos siempre terminamos votando por los que nos endulzan el oído sin tener como una comprensión de lo realizable o irrealizable que es lo que nos prometen o una voluntad realmente de hacer una veeduría al cumplimiento de esas promesas? ¿Cuál es la promesa más incumplida? Pónganos algunos ejemplos. Yo le voy a dar varios ejemplos que se me vienen así a la cabeza. Uno, el túnel de la línea. El túnel de la línea, además que me tocó hacer un trabajo histórico hasta 1928, fue cuando por primera vez se firmó en ese año un contrato para construir el túnel que iba a conectar el centro del país con el occidente, o por lo menos el eje cafetero con Cali. 1928, y se contrató una empresa francesa y vinieron, hicieron los primeros estudios y todo quedó paralizado. Pasaron los años y no sería sino ya hasta después del cierre del Frente Nacional que volvería a hablarse del túnel de la línea. Y entonces un túnel que en un principio se imaginó como un túnel para trenes, porque iba a ser la línea férrea que iba a conectar a Ibagué, Cajamarca con Cali, a un túnel de vehículos. Y se volvieron a hacer los estudios y empezó otra vez la prometedera de los presidentes, ya viene el túnel. ¿Hoy tenemos túnel? No. ¿Cuántos contratos se han hecho? Muchos. Más le digo, ¿qué presidentes de los que están en el libro le trabajaron al túnel? Alfonso López Miquelsen, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. 5 presidentes, más de 40 años, o si arrancamos desde el 28, casi 90 años y no hay túnel. Ese es un caso. Ya me da más, pero ya que menciona el túnel de la línea, porque cuando entrevisté al ministro de Transporte saliente, Germán Cardona, hace unos días, me quedé sorprendida de algo que, según él, siempre ha sido así en este último contrato, pero yo creo que los colombianos no lo tenemos muy claro, y es que el túnel no es de doble carril. No. El túnel es solamente para venir del suroccidente hacia el centro del país. Sí, porque tienen que hacer un segundo túnel. Exacto. Se tiene que hacer un segundo túnel y cuando usted lea la historia acá, entonces va a encontrar eso, porque entonces va a encontrar la historia de que en un principio iba a ser uno, luego dijeron hagamos 2, luego dijeron no, hagamos uno más grande, luego no, entonces hagamos más bien uno primero y luego haremos el otro, y así se nos va yendo el tiempo y así van pasando los gobiernos y los ministerios y los contratistas, y mientras tanto los colombianos, los transportadores o los que viven haciendo ese trayecto entre el centro del país y el occidente, no pueden llegar. Y esto es bueno contrastarlo con la realidad que incluso hemos tenido cercana, porque por ejemplo el gobierno de Correa cuando recién llegó, con todo lo que ha pasado después, pero cuando recién llegó hizo una revolución de la infraestructura en muy poco tiempo en su país, y las carreteras de Ecuador son unas carreteras importantes y es un país más pequeño que el nuestro. Entonces ¿qué conclusión saca usted de por qué aquí no podemos, por qué aquí nos prometen lo mismo y seguimos cayendo y en otras partes sí se hacen las obras? Voy con otra historia de estas que lo estremecen a uno y le obligan a pensar qué nos pasa. ¿Será que vivimos en un mundo de ilusiones y nos encanta que nos pinten pajaritos en el aire?
o al contrario, es que es muy difícil sacar adelante proyectos en Colombia. Este me encanta porque además fue una de las primeras historias que logré identificar y que además revelan la realidad de un departamento que necesita que siempre le pongan cuidado a los gobiernos, que es el departamento del Chocó. Esto podría yo contarlo como una historia, como un melodrama, por lo menos en 5 actos. Acto número 1, 1978, presidente Julio César Turbay. Recién lo eligen, uno de sus primeros viajes es a Quibdó. Recordemos que el departamento del Chocó no tiene salida al mar. No hay una sola carretera que lleve al mar en el Chocó. Desde la plaza principal de Quibdó, él se paró con su corbatín bajo un árbol y le dijo al pueblo chocuano: en 4 años, si quiere lo hago un azar, en 4 años, colombianos, llegaré en carro hasta Nuquí. Prometió la carretera a Nuquí. Son 160 kilómetros aproximadamente. En 4 años. Pasaron 4 años. Turbay no volvió a Quibdó y por supuesto nunca llegó en carro a Nuquí. Pero, bueno, escogimos en el 82 a Belisario Betancur. Bajo el mismo árbol, en las mismas escaleras, al frente de la misma iglesia, en la misma plaza, le dijo a los habitantes de Quibdó: cumpliré el sueño de hace décadas de los chocuanos y construiré la carretera al mar vía Nuquí. Se acabó el gobierno de Belisario Betancur, nunca se hizo la dichosa carretera. Bueno, sí, avanzaron 20 kilómetros de 160 y ahí quedó el proyecto. Pasa el gobierno de Virgilio Barco, ahí no ocurrió mayor cosa con la carretera. En el gobierno de César Gaviria se revive la idea, vamos a avanzar en la carretera al mar por la vía hacia Nuquí. Y ahí empieza un nuevo episodio para este melodrama de los chocoanos. ¿Por qué? Porque con la Constitución del 91 cambia la manera de hacer carreteras en zonas como esta, en donde hay comunidades indígenas, comunidades afro y además una riqueza natural bien particular. Entonces toca empezar el proceso de las consultas, que la consulta a las comunidades, que solicitar los permisos ambientales, y entonces un contrato que alcanzó a dejar firmado César Gaviria nunca avanzó por los problemas con las comunidades y las licencias. O sea, las mismas comunidades terminaron siendo un palo en la rueda para el proyecto. Se convirtieron en un palo en la rueda en el proyecto, y un palo en la rueda que luego tuvo que enfrentar Ernesto Samper y Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Hoy la carretera le hacen falta 60 kilómetros. 60 kilómetros. Pero dígame si no le parece a usted absurdo, Claudia, que en un país normal se demoren más de 40 años. 40 años en construir 160 kilómetros para garantizarle la salida al mar, además a una población que lo necesita todo. Eso es un ejemplo de lo que es Colombia. Pero usted, basados en ese ejemplo, usted diría, entonces los gobiernos tienen que ser más autoritarios y que consultas ni que nada, háganle su carretera, o hay que educar más a las comunidades para que su participación sea más eficiente, o ¿qué es lo que habría que hacer? Yo creo, y en eso creo que estoy además en consonancia con algunos líderes políticos en el país, que el tema de las consultas tiene que flexibilizarse un poco porque sí se ha convertido en un palo en la rueda para el desarrollo. Pero obviamente a las comunidades hay que tenerlas en cuenta y el medio ambiente tiene que ser una prioridad. Pero en este caso, que es una promesa de años, que además es una necesidad, porque usted mira la situación de los habitantes de Nuquí, si quieren llegar de Nuquí a Quibdó, así sea para un tratamiento médico, todas las peripecias que tienen que pasar, una carreterita, luego una lancha, luego otra carretera, y lo caro que les resulta. Sí. Entonces, ahí ya es un asunto social. Cuando es un tema de carácter social, debería analizarse la perspectiva de si hay que pasar por todo esto o sencillamente darle una prioridad a algo que va a ayudar a una comunidad. Porque, perdóneme Claudia, pero es que yo arranco el capítulo diciendo, qué rico, los colombianos tenemos un paraíso natural que es Nuquí, y las ballenas y los pájaros y el mar, y casi no hay gente. Sí, rico para los turistas, pero los que viven ahí, que tienen problemas con la telefonía, con internet o con conectarse con el centro del país, no, ahí ya no hay paraíso, nada perdóneme. Rico, y eso se traduce en pobreza, que es el problema. Es correcto. Usted cotejó, cuando va a Turbay y les hace esa promesa a los chocuanos votan por Turbay, y después cuando va a Belisario y les hace esa promesa, los chocuanos votan por Belisario. Claro, y los rodean y sienten que esta vez sí, y no pasa. Y no pasa nada, y después no pasa, tampoco cobran nada. Avanzan un poquito, porque pues no vamos tampoco a negar que sí se hizo algo. En el gobierno de Turbay avanzan 10 kilómetros, en el gobierno de Belisario avanzan otros tantos,
hasta completar 60. Pero no basta, porque finalmente pues es importante sí poner la primera piedra y decir ahora sí vamos a empezar la obra, pero creo que más que poner la primera piedra, lo más importante es entregarla, ¿o no? Es terminar la obra. Bueno, ahora que me estaba diciendo que usted, el discurso de Turbay y todo eso, me lo puedo imaginar a usted buscando toda esa información que debió ser algo muy dispendioso. Háblenos del método de trabajo para encontrar esos discursos, esos periódicos. ¿Cómo lo hizo? Además, combinando su trabajo en la W, que es tan demandante. Pues trabajo de fin de semana. Conozco una escritora periodista que hizo un libro sobre la paz y que dedicaba sus fines de semana a esto. Literalmente esto fue trabajo, sobre todo la parte de investigación de fines de semana. ¿Por qué? Porque esto fue para mí un regreso a la universidad. Yo creo que nunca había pasado tanto tiempo en la biblioteca y en la hemeroteca como lo hice para hacer este libro. Y primero me sentí feliz de volver otra vez a un escenario mágico como puede ser la Biblioteca Luis Ángel Arango, que tiene además un fondo muy bueno en temas de periódicos y de revistas de todos los tiempos, por lo menos para nuestro país. Y entonces, ¿yo qué hacía? Primera tarea, buscar los discursos. De posesión. De posesión, documentos que existieran de campaña de los candidatos, que luego se volvieron presidentes, y luego los discursos que hace ante el Congreso de la República el presidente cada 20 de julio, que es una rendición de cuentas anual al Congreso y al país finalmente. Esa es una primera herramienta para empezar a definir cuáles pueden ser las líneas de trabajo y cuáles son como esos nortes que marca un presidente. Y número 2, la prensa. Pero ojo, porque si hay algo que Colombia ha tenido un inconveniente es que la mayoría de la prensa ha sido oficialista. Y entonces en la prensa oficialista a veces es difícil encontrarse esas fallitas o esos problemitas o esos incumplimientos de los gobernantes. Entonces había que hacer sí una tarea con la prensa tradicional, pero también había que empezar a leer un poco de prensa opositora. Y eso es encantador porque también es la posibilidad de leerse las revistas alternativas, que yo nunca en mi vida había abierto una revista alternativa, que para los que no lo sepan, fue la revista no solamente de oposición, sino además la revista de izquierda más poderosa e influyente que tuvo Colombia. Gabo y Enrique Santos. Exacto, Enrique Santos, Gabriel García Márquez, bueno, un equipo increíble de periodistas que estaban ahí, por supuesto de una manera muy beligerante, criticando y llamando la atención, primero el gobierno López, luego el gobierno Turbay, hasta que finalmente pues se acaba la revista por gasolina, pero eso ayuda. Luego uno coge Nueva Frontera, que era la revista de Carlos Lleras, y lo mismo, y entonces uno puede ahí ir mirando, porque como existían pugnas en el liberalismo, que era López la que versus Germán Vargas Lleras le ayudaba, ¿no? a hacer, exactamente. Entonces, los lleristas versus los lopistas, entonces cómo se atacaban, cómo veían en esa revista al gobierno de Belisario. Y así digamos que uno puede ir encontrando de dónde colgarse para tener ideas y sobre todo para alimentar el material del libro. Ah, y la prensa regional. Claro. ¿Por qué? Es así. Porque la prensa regional, esa sí le anda duro al poder centralista de Bogotá. Y esos sí son los que empiezan a decir, oiga, nos prometieron esto, ¿qué pasó? Oiga. Y sobre todo los columnistas de opinión. Sí. Ahí uno encuentra mucho material. Juan Pablo, le hablo como periodista que lo conoce muy bien porque trabajamos juntos en la W y digo, esto no necesita usted sus fines de semana para desintoxicarse de esa carga de la realidad del país que maneja desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego en las tardes como jefe de redacción de todo el equipo. Por eso decía, ¿no? Fue un poco masoquista. ¿Cómo logró combinar eso sin agobiarse, sin abrumarse, sin evadir la realidad, sin escaparse de la realidad? Es difícil. Como le digo, sí fue un poquito duro, sobre todo ya en la parte de sentarse a escribir, porque los fines de semana de investigación, para mal o para bien, eran entretenimiento. Que finalmente está uno leyendo de historia de Colombia y leer de historia, pues a mí me encanta. Y sobre todo historia política reciente, tener la posibilidad como de perfilar mejor unos gobiernos que uno no tenía tan claros, porque no los vivió, porque de pronto no ha leído lo suficiente. Entonces eso yo me lo gocé. Y me gocé leyendo prensa
muchísimo, me aburrí leyendo algunos discursos porque hay unos presidentes que se lanzaban unos discursos eternos y aburridorcísimos. Por ejemplo. Virgilio Barco. Y lo digo con mucho respeto porque en este libro al presidente que menos cosas le encontré fue a Virgilio Barco. Que menos promesas incumplidas. Menos promesas incumplidas le encontré fue Virgilio Barco. Me parece que fue un gobierno serio, responsable. Por lo menos es la conclusión que yo puedo sacar después de haber buscado y haber intentado encontrar promesas incumplidas. Pero bueno, me estaba pero contando... me devuelvo, de, pero me devuelvo a lo otro. Entonces, la parte de investigación fue absolutamente entretenida, muy entretenida. La parte dura es la sentada de escribir. Y la sentada de escribir, ¿por qué? Porque ya uno tiene el material, pero convierta esto en algo digerible, en algo entretenido, en algo didáctico, que es el en algo que para todo el mundo. necesitamos que se lo devore. Que además era una discusión que yo tenía permanentemente con la gente de la editorial. Yo le decía, ¿cómo hago para que esto no quede como un manual de historia? Porque los manuales de historia son medio ladrilludos algunos, sí. Son aburridos. Y yo quiero que esto sea de fácil digestión, que la gente se lo goce, que la gente entienda. Y ahí fue cuando yo más tiempo dediqué y donde yo más sacrifiqué espacios personales incluso. Entonces hubo unos cuantos meses en los que yo le dije a mis amigos, a mis colegas, no cuenten conmigo a partir de este momento, no me llamen, o si me llamen, yo les digo, oiga, me estoy escribiendo, por favor, rápidamente, dígame lo que sea y yo tengo que concentrarme otra vez. Ahí fue donde más me demoré y donde de verdad sacrifiqué noches, fines de semana, encuentros con amigos, encuentros con mi familia, pero creo y espero que todos hayan entendido que ahí se fue que fue un sacrificio con un objetivo loable. Tenemos que hacer ya casi una pausa para comerciales, Juan Pablo, pero ¿qué le diría usted a los votantes que, por ejemplo, el próximo año tenemos que acudir a las urnas a elegir mandatarios regionales? Crean que, no crean que, pregunten qué, cuestionen qué, para que voten mejor, para que de verdad no crean pajaritos en el aire, que es lo que los políticos terminan ofreciendo. Habría un consejo que yo le daría a los colombianos en general, y es, miren, cuando tengan en sus manos un plan de gobierno, ya sea de un aspirante a la presidencia o a una gobernación, una alcaldía, miren en su plan de gobierno si más allá de las ideas que pueden plasmar y que pueden ser maravillosas, también están diciendo cómo van a solventar, cómo van a pagar eso que proponen. Ahí radica la esencia de gran parte de las promesas incumplidas, y es que a uno le pintan pajaritos en el aire cuando no tienen en el bolsillo o cuando no hay en la caja del Estado, de la ciudad o del departamento recursos suficientes para cumplir con esos objetivos. Si a usted, un candidato, no le dice dónde va a sacar la plata y le está prometiendo el cielo y la tierra, desconfíe. Desconfíe porque entonces sencillamente le están pintando pajaritos en el aire. Cuando regresemos a Mejor Hablemos, Juan Pablo Calvás nos va a contestar cuál de todos estos presidentes cuyos gobiernos y discursos analizó para el libro Nos pintaron pajaritos en el aire es el más o ha sido el más incumplido de Colombia. Ya volvemos. Estamos en Mejor Hablemos conversando con el periodista Juan Pablo Calvás, quien está presentando su libro Nos pintaron pajaritos en el aire. Habíamos quedado en que nos iba a decir cuál es el presidente más incumplido desde Alfonso López Miquelsen para acá, ¿no? Sí, yo le diría dos, Claudia. Sí. Tal vez, y creo yo porque además era muy fácil acceder al material, Juan Manuel Santos no es que salga muy bien librado del libro. De hecho, el capítulo inicial es Santos, pero luego le explicaré por qué. Ahora, si nosotros miramos el global del libro y sobre todo muchas promesas que no solamente incumple un presidente, sino que se van encadenando y varios presidentes incumplen. Pero además, que no solamente se dedicó a hacer promesas antes de llegar al gobierno, sino ya estando en el gobierno para no caerse, Ernesto Samper. Ernesto Samper prometió muchas cosas e incumplió muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué prometió así que fue gravísimo que no cumpliera? Le doy algunos ejemplos. Una de las banderas de campaña de Ernesto Samper era derrotar a la inflación. Yo no sé si usted se acuerda de un comercial que empezó a rodar por allá a finales del 94, comienzos del 95, con el llamado Pacto Social. El Pacto Social era reunir a empresarios, sindicatos, sector público, para que hicieran unos acuerdos fundamentales que permitieran controlar la inflación que estaba disparada en tiempos del gobierno Samper. El Pacto Social
no aguantó ni 6 meses, se reventó y la inflación se disparó. Y entonces un país que había votado por Ernesto Samper porque supuestamente iba a acabar con la inflación, que en aquel entonces estaba por el lado del 18%, nunca logró acabar con la inflación. Pero le doy otro. Ernesto Samper dijo, yo sí voy a hacer el canal interoceánico por el Baudó. Y entonces hizo el trazado, le proyectó y contrató los estudios. ¿Y qué le dijeron? Eso es muy caro, eso es imposible, usted no lo puede hacer. Si quiere hacerlo, hágalo en el 2020. ¿Ah? Eso decía el estudio. Le doy otra a Ernesto Samper. Ernesto Samper, y a ver si le suena a algo de un presidente más reciente. Ernesto Samper fue el primero en decir, voy a recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Imagínense. Y él fue el que creó Cor Magdalena. Y el objetivo de esa corporación que se iba a dedicar a administrar el río Magdalena era recuperar la navegabilidad del río. Y mire, han pasado 24 años en la que estamos. Y estamos en lo mismo. ¿Y ha sido Juan Manuel Santos el único que ha firmado, que ha dicho que firma sobre piedra algo? Sí, eso sí, el único esa es la frase que no solamente lo firmó, de sino la que además historia. quedó grabado en televisión. Sí, y es un tema difícil, porque Santos no reconoce que en su primer gobierno haya habido un cambio o un incremento en los impuestos. Él dice, yo cambié los impuestos y hubo reforma tributaria en mi segundo mandato. No, y se lo recuerdo en el libro. Él sí hizo una reforma tributaria en su primer mandato. Bueno, chiquitica, pero la hizo. Y eso es reforma. Usted dijo en el primer bloque del programa que Virgilio Barco era el menos incumplido, pero algo debió haber incumplido. Pues incumplió con su primera promesa en su discurso de posesión. Virgilio Barco nació en Cúcuta y como buen cucuteño tiene en su corazón a Venezuela. Virgilio Barco, en el primera parte de su discurso, después de saludar, el saludo protocolario, de hablarle a los congresistas, lo primero que dice es, voy a resolver el diferendo limítrofe con Venezuela. Imagínese. Y en lugar de resolver el diferendo limítrofe con Venezuela, lo que terminó ocurriendo en el gobierno de Virgilio Barco fue la crisis de la corbeta Caldas, que casi desemboca en una guerra con Venezuela. Entonces, no solamente fue una promesa incumplida, sino además una promesa en la que todo le salió al revés, porque él, tratando de dar unos pasos discretamente en términos diplomáticos, terminó fue embarrándola, cometiendo un error muy grave con el gobierno venezolano, que luego terminó desembocando en la crisis de la corbeta. ¿Cuáles son las regiones de Colombia más afectadas por los incumplimientos de los presidentes? El Pacífico colombiano, y yo sería incluso más específico, Claudia, Buenaventura. Lo de Buenaventura no tiene nombre, porque desde el gobierno, este es de esas historias transversales que por los 11 gobiernos o 11 periodos presidenciales que estudian en el libro, viven de promesa en promesa y nunca pasa nada. Lo de Buenaventura da dolor, ¿por qué? Porque además se convierte en un pequeño reflejo de Colombia. En el gobierno de López Miquelsen se habla por primera vez de inventarse un programa para desarrollar la parte urbana de Buenaventura. ¿Por qué? Porque el puerto funcionaba muy bien, pero la ciudad no se estaba desarrollando debidamente. Y ya se empieza a hablar de una situación de pobreza que se está convirtiendo en un dolor de cabeza para la población. Se hacen algunas investigaciones, luego en el gobierno de Belisario es cuando se empieza a hablar de que Buenaventura está en la misma condición que Haití, por unos comparativos que hacen según las cifras de índices de pobreza y demás. Y dicen, vamos a hacer una estrategia para contrarrestar la pobreza en Buenaventura. Y todos los gobiernos, todos sin falta, Claudia, prometen, ojo a esto, prometen mejorar el hospital. El hospital lo entregó Juan Manuel Santos. Semanas después de la inauguración, se cayó el techo, sí, ¿se acuerda? Se cayó el techo. Me acuerdo, y el agua chorreando. Porque se robaron la plata. El primer presidente que habló de seguridad para Buenaventura fue Andrés Pastrana, porque ya estaba empezando a darse ahí el conflicto entre grupos armados ilegales
narcotraficantes por control territorial y de rutas de salida del narcotráfico. Entonces ahí ya no es únicamente pobreza, sino inseguridad. Álvaro Uribe hizo 2 proyectos distintos para tratar de impactar en Buenaventura. Y en su época, en su gobierno, sobre todo en el segundo, se vivieron los atentados más dramáticos en el puerto. Se militarizó Buenaventura y no pasa nada. Y aquí vuelvo al inicio. ¿Por qué digo que es como una pequeña Colombia? Porque entonces la zona del puerto, donde están los contenedores, los barcos, son zonas de riqueza. Bollantes, sí. Bollantes, donde hay dinero, donde hay recursos, donde hay seguridad privada. Pero por fuera de los muros del puerto o de los puertos, porque ahora son 3, ¿qué es lo que hay? Nada. Pobreza, inseguridad, malestar y desconfianza en el Estado. Se nos acaba el tiempo, Juan Pablo, pero le agradezco mucho que haya venido hasta acá, que nos haya dado un abrebocas de este documento importantísimo para crecer en ciudadanía, para ser mejores ciudadanos, no solamente a la hora de votar, sino a la hora de vigilar las promesas de las personas a las que les damos esa confianza de nuestro voto. Mucho éxito con el libro. Gracias. Espero que el próximo que venga sea pronto, ¿no? Uy, pero deme una pausita. Sí, Y sí, Claudia, sí. y le invito a hacer un ejercicio. Aquí en la última página, A ver. mire, está el cuadro que hicimos para Las hacerle el promesas de seguimiento Duque. a Duque. Ah, fantástico. Entonces usted mira, limitar los periodos de encargos, regular el cabildeo, garantizar remuneración a los profesores, erradicar los cultivos ilícitos. Bueno, ahí está O sea, todo. hay que llenar. Sí, Ese es el panini. esta es la parte en la que usted hace su propio libro. Hace su propio libro. Bueno, Juan Pablo, mil gracias. Lo espero por acá cuando escriba su libro de ficción, que sé que es lo que le gusta. Y lo Vamos a seguiremos ver. oyendo en la W, donde ahora no solamente es periodista, sino que canta, hace imitaciones y Sí. quién sabe qué sorpresa nos traerá El mañana. día menos pensado nos inventaremos algo nuevo. Juan Pablo Calvás, periodista, colega con Nos pintaron pajaritos en el aire, un libro recomendado. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.